Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien. Sí, Bueno, profe. contrariamente a lo que esperaba, les decía que podía llegar a suceder que el sistema me exija un 10 minutos de descanso y no fue así. Así que les pido a los que están conectados que informen en el grupo que se tienen que reconectar nuevamente, ¿no? Allí voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, a ver cuántos están. Hay pocos que están conectados. ¿Pueden, por favor, informar en el grupo? Ya lo hicimos, profe. Bien, bueno, espero un instante mientras se están conectando. Hay pocos todavía, son 6 participantes aparentemente los que hay. Bueno, ahí están ingresando. Acá estoy viendo quiénes están presentes. Bueno, ya veo que han conectado un número significativo. Todavía siguen conectando. Bueno, bien, entonces continúo con el tema. Entonces estaba hablando. Sí, perdón. ¿Me estaba por decir algo? ¿Le escucho? Perdón, me estaba por decir algo. Le escucho. Bueno, como no tengo ¿Qué respuesta, pasó, profe, que se cortó? le comento. ¿Me escucha usted por pronto? Sí, se escucha. Bien, bueno, le explico por qué se cortó. Como yo estaba dando ya una clase anteriormente, el sistema, yo a la clase anterior la finalicé, y el sistema, que es Zoom, tomó como que me quedaban 10 minutos de clase, cuando en realidad cada clase demora 40 minutos, o tiene un tiempo de 40 minutos. ¿Explico? Entonces, como quedaban esos 10 minutos, cuando ingresé a la clase, me advirtió el sistema que solo me quedaban 10 minutos de clase. Por eso les dije que se tenían que reconectar. Esto es lo que sucedió. ¿Ok? Seguimos con la clase ahora. Cuando termine esta clase, vamos a tratar de reconectarnos. Yo les voy a dar, les voy a comentar cómo lo hacemos con el tiempo de clase. ¿Me están escuchando bien ahora? Sí, profe. Sí, Sí, se sí. escucha, profe. Se Bien. escucha. Seguimos entonces con el tema de selección de personal. Decíamos que eh, uno de los aspectos que teníamos que tratar es de que la persona enganche con el grupo, que las características culturales que tiene la empresa o la organización sean compatibles con la persona que va a ingresar, además de las capacidades y conocimientos, etcétera, que exige el puesto, dado que como se va a integrar en una tarea de equipo, también es importante contemplar ese aspecto. Bien, también les aclaro, también esto en forma genérica, que dependiendo del tipo de tarea que se requiera para el puesto que se está buscando la persona, se van a buscar ciertas aptitudes a veces especiales. Por ejemplo, hay ciertas tareas que requieren mucha tarea de equipo. Entonces, cuando se hace un proceso de selección, vamos a buscar la persona que reúna todos los conocimientos y capacidades que el puesto exige en cuanto a la parte técnica, en cuanto al desempeño, pero vamos también a contemplar las capacidades de relaciones interpersonales, es decir, que esa persona tenga aptitud para trabajar en grupo, para trabajar en equipo. Eso no todos lo tienen. Hay personas que no tienen, digamos, que no son flexibles en el proceso de tarea grupal y que a veces pueden no ser, por más que tengan los conocimientos y demás, no ser las personas adecuadas para grupos o tareas en donde se requiere trabajo en equipo. Entonces, normalmente esto uno lo nota, a veces en los procesos de selección, en donde se dan pautas de qué es lo que se
pretende o se requiere de las características del postulante, se le menciona que se requiere que tenga capacidad de trabajar en equipo. En algunos casos también se le explicitan otros aspectos como la capacidad para liderar grupos de trabajo. No todas las personas tienen condiciones de liderazgo. Y estos aspectos, el tema capacidad de liderar, capacidad de desarrollar un proyecto, capacidad de trabajar en equipo, todos estos aspectos hacen a lo que se llama el perfil del puesto, es decir, hacen a las condiciones que vamos a tener que buscar en las personas que vamos a seleccionar. Entonces, con esto les queda claro, entonces, que no solo se trata de saber si la persona conoce de la parte técnica de lo que el puesto exige, sino todos estos otros aspectos de que culturalmente sea capaz de integrarse al equipo de trabajo, que tenga capacidades interpersonales para trabajar en equipo, en algunos casos, según la tarea, que sea un buen o que tenga condiciones de liderazgo, pero esto les digo para en un caso definido, que es lo que se denomina perfil del puesto. Puede suceder que se esté buscando a una persona para un puesto en donde no se requieran características particulares de liderazgo. El liderazgo normalmente es para personas que conducen gente y que van a tener que liderar grupos. Y eso no todos los puestos lo exigen. Entonces, como les digo, depende de los requerimientos del puesto, es que vamos a definir qué tipo de perfil vamos a buscar en las personas. Normalmente, yo esto me expando un poco, más allá de lo que está escrito en el Power, lo primero que se hace es determinar lo que se suele llamar perfil del puesto o perfil de la silla también, ¿no? Y es un poco ver qué características, qué cualidades, qué conocimientos, qué habilidades, etcétera, todo lo que el puesto que se va a ocupar exige. Y en base a eso, uno tiene, digamos, lo que se denomina precisamente perfil, que nos va a permitir tratar de, cuando realizamos el proceso de selección, de buscar gente que sean compatibles con ese perfil del puesto que hemos establecido. ¿Hasta acá se entiende? Sí, Sí, sí. Bien. Sí, profesor. Sí. Yo me explayo un poco más allá de lo que está escrito en este Power, que es a su vez una síntesis de un capítulo de un libro que yo después se lo voy a dar. Bien. Profe, ¿todo En esto lo vamos a última, tener en el Classroom o no? lo van a tener en el Classroom, sí. A este Power, Buenísimo. pues yo se lo voy a subir al Classroom. El proceso de selección de personal básicamente tiene, digamos, dos vías por las cuales se puede realizar. Una es hacerlo a través del área de recursos humanos, concretamente, es decir, la propia empresa es la que se encarga de todo el proceso de selección. Obviamente que en ese proceso de selección la que principalmente participa es el área de recursos humanos. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es efectuarlo a través de una consultora, a través de un tercero. El tercero normalmente son consultoras. Las consultoras son equipos de gente en donde normalmente hay personas que tienen mucho conocimiento en los procesos de selección, tienen psicólogos, algunas personas también con ciertos conocimientos de capacidades de integración en equipo y demás, y todas las habilidades y los conocimientos para realizar estos procesos de selección. Estas consultoras en muchos casos suelen ser las que se ocupan de los procesos de selección. Ahora ya en la medida que vamos desarrollando, lo vamos a ir aclarando. La selección a través de una consultora evita tener una estructura especial para hacer las selecciones, lo cual es un costo menos. En el pasado, las selecciones con empresas externas se efectuaban solo para puestos importantes que requerían de cierta confidencialidad, ¿no? Pero en la actualidad es más frecuente recurrir al outsourcing. Outsourcing es una palabra en inglés, que en definitiva es el proceso de selección a través de una consultora, en tareas o en niveles de la empresa
intermedios, y a veces incluso en niveles de supervisión y demás. Así como han proliferado actualmente las empresas que se dedican a este tipo de actividades, ¿no? Las llamadas consultoras de personas. Bueno, a su vez, habíamos mencionado entonces que teníamos dos caminos. Uno es el proceso de selección realizado por la propia empresa, con gran participación, insisto, del área de recursos humanos, que es el área donde este proceso mayormente recae. Y el otro, decía, es a través de una consultora, ¿cierto? Y a su vez, el proceso de selección puede ser buscando la persona que va digamos, que va a ocupar el puesto para el cual se está realizando ese proceso de selección, dentro de la misma organización o buscándolo afuera de la organización. Es decir, una opción sería, que es lo que se denomina empleo interno, que es buscar dentro de la propia empresa la persona que pueda desempeñar el cargo. Obviamente que cuando este proceso se realiza, este proceso de búsqueda interno, lo realiza, ¿quién les parece a ustedes? ¿El área de recursos humanos o una consultora? ¿Quién les parece que intervendría cuando el tema es de selección interna? Y el área de recursos humanos. Claro, es por sentido común. Precisamente el área, o mejor dicho, la búsqueda a través de consultoras, es cuando se va a salir al mercado con gente que uno desconoce, con búsqueda de muchos postulantes que por supuesto no se conocen sus características, su desempeño, etcétera. Y estos procesos que son más complejos normalmente se los suelen derivar a consultoras. Cuando la búsqueda es interna, el proceso también es interno. Pero aclaro que también puede ser que recursos humanos haga la búsqueda afuera, ¿cierto? Es decir, la búsqueda afuera puede hacerla o recursos humanos o una consultora. Pero la búsqueda interna, cuando el proceso de selección se hace dentro de la misma organización, normalmente, o siempre, mejor dicho, lo hace la propia empresa. Como les mencioné, con gran participación del área de recursos humanos. Bien. Hablando de lo que es la elección del puesto dentro de la empresa, vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene. Mencionamos algunas y también desventajas. Las personas se sienten consideradas por la empresa cuando se toma en cuenta para ocupar otros puestos, lo que motiva a las personas que se esforzarán por ser tenidos en cuenta en el futuro. Esto no sucede con mucha intensidad, por supuesto, en las empresas públicas. Empresas públicas que, bueno, no son, digamos, mejor ejemplo para mencionar en cuanto a, en cuanto a capacidad de gestión, etcétera, porque, bueno, tienen particularidades muy especiales. En estos casos, directamente siempre las búsquedas se hacen internas. Pero en las empresas, a veces también se hacen las búsquedas internas o externas. Cuando se va a buscar una persona externa, en cierta manera, la gente de la empresa, o la gente de la empresa que puede o que siente que tiene condiciones para desempeñarse en ese puesto, siente que lo han pasado, digamos, se suele usar un término, que han traído un paracaidista, en el sentido de que han traído a alguien de afuera que los ha pasado, digamos, y que en cierta manera eso genera una sensación de descontento, porque la gente, la organización está luchando por desarrollarse dentro de la empresa. Y normalmente suele haber gente que apetece o que desea cubrir puestos, digamos, aumentando en su jerarquía y demás, ¿no? Pero bueno, o sea que claramente cuando el proceso de selección eh, es interno, ese aspecto se ve satisfecho y la gente que está, aunque no sea elegida, porque algunos van a elegir, obviamente otros no, esas personas igual sienten cierta motivación porque advierten que si se preocupan, van a tener futuro dentro de la organización. Entonces, esta es una ventaja de lo que es el empleo interno. Otra,
permite realizar una selección abierta, lo que hace más transparente la elección final. Es decir, se publican en carteleras en forma, digamos, clara y transparente la necesidad de ocupar una persona, aunque por supuesto se trabaja y se define en función de un proceso bien minucioso de quién es la persona dentro de la organización que va a ocupar ese puesto. El proceso de selección interno es más económico porque elimina los gastos de la consultora, lo cual es obvio, ¿cierto? Es más rápida, a menos que, bueno, fracase la búsqueda y haya que recurrir a un externo. Claramente es más rápida porque, bueno, uno tiene mucho más acotado el proceso de búsqueda, no es que tenga tantas personas a las que tenga que analizar, entonces el proceso se hace más rápido, ¿no? Estoy hablando de las ventajas, como les decía. Esto tiene sus desventajas, ya la vamos a mencionar. Otra ventaja es que se conoce mejor a la persona, lo cual facilita el éxito. Uno de los grandes temas cuando se va a elegir una persona, yo recién les mencionaba, que se pretende que la persona se adapte a la cultura, que tenga ciertas cualidades. A veces, por ejemplo, si voy a pretender que esté a cargo de un equipo, vamos a exigirles condiciones de liderazgo. Es decir, vamos a requerir y tratar de buscar personas con ciertas cualidades que en los procesos de selección, por más que por supuesto lo hacen personal con experiencia, hay psicólogos, equipos que trabajan en todo lo que es este proceso, eh, no siempre se tiene un buen conocimiento, obviamente, de la persona a elegir. También hay que tener en cuenta que muchas veces las personas cuando están en esos procesos de selección tratan de dar o de mostrar una faceta que a veces no es realmente la de su personalidad, ¿no? Entonces a veces por allí tratan de mostrar cualidades que por allí luego ya en el desempeño se denote que no las tengan. En tanto que cuando yo estoy buscando dentro de la propia organización, el tiempo y el conocimiento que se tiene de la persona hace que este conocimiento sea mucho más acabado y sea más preciso en cuanto a determinar si la persona tiene las características o no, las cualidades, etcétera, y por supuesto el conocimiento que exige el puesto, ¿no? O sea que en cierta manera lo hace más simple y cuando se da la posibilidad de encontrar dentro de la organización personal que pueda cubrir los puestos, son más precisos en los resultados, ¿no? En tanto que siempre las búsquedas de personas afuera, a través de las consultoras, etcétera, dan lugar a un proceso de integración a la cultura que hay que después superarlo, que también pueden pasar a veces que las expectativas o lo que se buscó de la persona después no se dé, en fin, se genera una condición de cierto riesgo cuando se busca a la persona afuera. Y otra ventaja del empleo interno es que determina la necesidad de tener un sistema de administración de recursos humanos más idóneo, con mejores herramientas para cubrir las vacantes. Claramente, obviamente que estos procesos de selección internos requiere que dentro de la organización el área de recursos humanos esté bien, digamos, equipada en cuanto a capacidades para realizar estos procesos. Aclaro que estos procesos, como ya les mencioné, tienen una gran participación del área de recursos humanos, pero tienen también una enorme participación del área donde se va a cubrir la vacante. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay que cubrir, supongamos, un cargo importante en el departamento producción, por ejemplo, ¿no? El jefe de esa área va a tener una participación en el proceso de selección. Por ejemplo, si se trata de una búsqueda interna, eh, muy importante, porque si bien recursos humanos tiene, digamos, también participa, tal como le decía, el conocimiento que tiene el jefe del área en cuanto a la persona, en cuanto a su forma de trabajo, en cuanto a sus características, su personalidad, etcétera, siempre es mayor el área, digamos, que directamente depende, en este caso producción, que el área de recursos humanos. Es decir, que se va a trabajar en equipo
como le decía, si fuese el caso de la búsqueda dentro del área de producción, va a trabajar en equipo el área de producción con el área de recursos humanos en el proceso de selección. Bueno, estas son las ventajas del empleo interno. Obviamente que sucintas, hay otras, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las desventajas del empleo interno? Puede ocurrir que se beneficie al candidato interno que no es adecuado al puesto, a veces incluso por simpatía o amiguismo. El tema del amiguismo es algo que forma parte de las personas. Eh, Uno a veces piensa que las empresas, digamos, privadas, solamente se rigen exclusivamente por el rendimiento y que no se tienen en cuenta las simpatías o o, entre comillas, lo que denominamos el amiguismo. Sin embargo, el amiguismo tiene una parte positiva y una parte negativa. Eh, Normalmente la gente trata de integrar dentro de su equipo gente con la cual tenga empatía, y eso normalmente se consigue con la gente con la cual tiene cierta amistad. Entonces, el amiguismo no siempre es negativo, porque la empatía, la buena relación en el trabajo es algo que se requiere, se necesita. Ahora, cuando ese amiguismo pasa por tratar de decir a este le hago una palanca y lo llevo a un lugar donde podría elegir a otra persona que tiene más condiciones, yo simplemente lo elijo por simpatía o demás, se está, digamos, generando un amiguismo en sentido negativo. Es decir, que la palabra amiguismo tiene dos dimensiones, una real positiva y otra negativa, tal como yo mencioné. Bien, estos procesos, estas cuestiones se plantean en la búsqueda, en las búsquedas internas. Otra cosa, puede ser que se lleve a la persona a lo que se denomina el nivel de incompetencia, lo cual no se reconoce hasta que se está afianzado en el puesto superior. Sobre esto también les voy a dar, o les voy a comentar la experiencia que yo tuve en mi vida de trabajo en el área de mantenimiento aeronáutico, que trabajé en organizaciones. Este, y, y bueno, uno de los aspectos que se tienen en cuenta en lo que es lo que se llama la evaluación de desempeño es si la persona se desempeña bien en el puesto en el que está, pero también se evalúa si tiene capacidades para desempeñarse en un puesto superior. Yo he conocido el caso, o sea que no estoy hablando en abstracto, de personas muy capaces para desempeñarse en ciertos puestos, pero que por lo cual normalmente tienen una buena evaluación en su desempeño para ese puesto, pero cuando se le da un puesto superior a ese, que por ejemplo puede exigir condiciones de supervisión o capacidad de liderazgo o otros aspectos que antes el puesto anterior no los tenía, esa persona llegue a lo que se denomina su nivel de incompetencia. Es decir, que puede haber sido muy bueno para el puesto anterior, pero al ser promovido al nuevo puesto, puede ser que la persona ya no cumpla en la medida en lo que se lo consideraba en el desempeño en el puesto de nivel inferior. Por eso, como les decía, uno de los aspectos que se tiene en cuenta en las evaluaciones de desempeño es si que por supuesto no es muy, es una proyección que hace el evaluador tratando de ver sus cualidades y ver si para un puesto superior tiene condiciones o no, ¿no? Es decir, yo puedo tener una persona que para un puesto, por decirles, tenga un desempeño que merezca un 10 en calificación, pero que yo evalúe que si esa persona la promuevo a un puesto, a un cargo superior que supone supervisión, liderazgo y demás, por sus características, por su personalidad, etcétera, yo considero que esa persona no va a desempeñarse bien. Y ese 10 puede pasar a ser un 7 o un 6, ¿cierto? Bueno, esos son todos aspectos que se tienen en cuenta en los procesos de evaluación de desempeño y cuando se generan estas promociones eh, con personas que no tienen capacidad para desempeñarse en los niveles superiores, se llama o se dice que ha llegado a lo que se llama su nivel de incompetencia. Es decir, que puede haber Profe, sido muy bueno. hay que ser muy fríos también para tomar estas decisiones. Sí, 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 obviamente. Eh, a ver, hay una cuestión. Todos los temas relacionados con selección de personal
se juegan todos los intereses, hay muchas expectativas de todas las personas en juego. Son procesos que nos pasan, digamos, sin tirantes, sin tensiones, eh, la vida dentro de las organizaciones y los procesos de selección y los procesos de ascenso y demás generan envidias, generan recelos, generan tensiones, forma parte de la vida, del día a día de una organización, ¿se entiende? Tal cual, sí, yo lo digo a mí me pasa de que cuando yo tengo que seleccionar personal para X tarea, no sé si es subir de nivel en lo que es jerarquías, pero quizás otras tareas, es difícil a veces tomar esa decisión porque a veces uno mira también cuando prueba a la persona y quizás no está para ese puesto, como usted dijo hace un ratito, también te pones a pensar en qué beneficios o qué le quitas a esa persona. Y ya cuando vos creas un vínculo de trabajo, y a veces por ahí tenés que desafectar a alguien del sector, y te pones a pensar si tiene familia, si no tiene familia, si con esa plata se pagaba la facultad, no sé, o sea, uno siempre está pensando eso también. Bueno, es interesante lo que te dice y bueno, muestra una de las muchas dimensiones que tienen estos procesos, que no se reducen a esto que estoy mencionando, lo que está escrito en el Power, sino todas estas dimensiones humanas de expectativas de insatisfechas, a veces de vínculos o de relaciones familiares o de cuestiones que trascienden esto y tienen un impacto importante. Yo sobre estos temas voy a ver si después les doy algún trabajo en grupos a ustedes para que, en base a la experiencia de algunos, como en el caso de usted, perdón, ¿quién era la alumna que me hizo el comentario? Micaela. Micaela. Como el caso suyo, Micaela, que hay muchas de ustedes que tienen cierta experiencia o tienen conocimiento de personas cercanas a ustedes que han tenido vivencias relacionadas con estos temas. Y es bueno, de pronto, en una tarea en equipo, se aporten estos puntos de vista como el que acaba de hacer usted. Y bueno, en un trabajo en equipo, que yo después le voy a dar alguna tarea, va a permitir que esas cosas se comenten, ¿no? Así que bueno, bien, bien interesante su aporte, Miguel. Bueno, Yes. les decía entonces, puede también ocurrir que se fuerce a una persona a un puesto que no le interesa. Esto yo también, y acá les digo por experiencia, he conocido casos concretos de personas que son muy buenos para un puesto, pero que no quieren tomar otro nivel de responsabilidad, ¿no? Porque simplemente no les resulta. Es muy complejo. ¿Por qué puede ser? Porque sienta que tiene una exigencia en la cual él no se siente confiado como para cumplir, por lo tanto no le interesa, o porque tenga un ritmo de trabajo o de vida que a él no le guste o no le resulte, o que tenga que tomar decisiones sobre otras personas, que son procesos que a veces las personas no están muy dispuestos a realizar. Es decir, puede haber una serie de razones que hagan que una persona no le interese ser promovida. Y yo esto lo he visto, ¿eh? O sea, y claramente puede perfectamente ustedes entender que esta situación se da. Entonces, eh, lo correcto y lo que se suele normalmente hacer, en mi experiencia lo he visto que se ha hecho, es que no se promueve a una persona sino cuando esa persona no tiene interés. Es decir, cuando esa persona manifiesta que no es de su interés o de su agrado una promoción, no se lo promociona. Porque básicamente, cuando tratamos de buscar personas que se desarrollen en la empresa y que avancen, digamos, en cuanto a mayores responsabilidades, etcétera, tienen que ser personas que tengan esa ambición, es decir, que tengan ese interés. Si la persona no tiene esa ambición o no tiene ese interés, claramente no es, digamos, conveniente promover a esa persona. Bueno, les Profe, lo comento. mismo si la persona es insegura. También hay muchos casos de personas inseguras.
parte de esto que yo les comento, el hecho que la persona sienta temor por la responsabilidad del cargo, de un cargo de mayor importancia y demás, puede hacer que lo inhiba. Y esa, digamos, preocupación en la persona puede hacer que directamente determine que no tenga interés en ascender. Esto hay que tenerlo presente. Es decir, se tiene que buscar ascender a personas que realmente tienen, digamos, hambre, dicho hay una película que es relacionada con el desarrollo de McDonald's y que habla de estas palabras, de estos términos. Es decir, personas que tengan realmente ese interés, esa vocación de progresar y de crecer, tanto que si no la tiene, o si concretamente no se interesa este, por ese desarrollo dentro de la empresa, por desempeñar cargos de más importancia, con mayor responsabilidad, etcétera, se tiene que tratar de no forzar a la persona. Bien, les comento que quedan unos 10 minutos de clase por el tema de los 40 minutos que me permite la plataforma esta de Zoom. Cuando termine, vamos a intentar conectarnos de nuevo al mismo link y si no, yo les voy a enviar un mensaje. Si hace falta un nuevo link, se lo enviaré para que se reconecte. Se los pongo en tanto porque de pronto se va a cortar. Ya me llegó el anuncio a mí de que estamos en los últimos 10 minutos. Bueno, seguimos con las desventajas del empleo interno. A veces se dice que este tipo de política anquilosa la cultura empresarial. Lo mismo sucede cuando el personal no está expuesto a otros ámbitos, no tiene contacto con otras realidades o está bajo un management muy autoritario. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo decir este punto? Es que a veces eh, se busca adentro de las empresas eh, sin pensar que hay ciertos aspectos que se deben modificar en la cultura empresarial o se deben buscar personas quizás con características especiales de personalidad, a veces de conocimiento, etcétera, que deberían buscarse afuera. Entonces, cuando nosotros, digamos, forma de proceder, buscamos siempre adentro, nos estamos encerrando en las capacidades, recursos, y va generando una suerte de anquilosamiento de la cultura empresarial. Esto es un aspecto negativo de la búsqueda del personal interno. Cuando hace falta, eh, se debe buscar afuera, incluso cuando hacen falta procesos de cambio culturales. A veces en una organización existen los llamados procesos de cambio cultural. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte cultura organizacional. Entonces, a veces cuando se requieren ciertas características particulares, hay que necesariamente buscar a esas personas afuera para que tengan, llamémosle el perfil que sea apto para ese cambio que se necesita. Bueno, desventajas del empleo interno y ventajas del empleo externo. En cierta manera son un poco simétricas, es decir, esto como un espejo. Lo que es ventaja de un sistema suele ser desventaja del otro y viceversa. En el caso del empleo externo, la ventaja es que cubre con mejores recursos los puestos que los internos no terminan de satisfacer. Es un poco lo que yo les mencionaba antes. De pronto, en las organizaciones hay que tener la mente abierta para no quedarse en el que sigamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. De pronto hay que tener una visión crítica y ver si un área, por ejemplo, requiere ciertos procesos de cambio o requiere la incorporación de personas con aptitudes distintas de las personas que están dentro de la empresa y eso hay que verlo con capacidad, digamos, de visión de lo que es la organización en cuanto a sus objetivos, en cuanto a su funcionamiento, etcétera. Y de un buen proceso de análisis de esa situación, a veces se llega a que se tiene que tratar de buscar a las personas afuera para reunir condiciones especiales que no las tiene el personal de la organización.
Otra ventaja del empleo externo. Permite ingresar personas que den una nueva tendencia a algún sector, un poco lo que les decía recién. De pronto yo quiero ingresar a realizar ciertos procesos de cambio y necesito personas con un perfil especial, que por allí no lo tengo adentro y lo busco afuera y tengo mucho más posibilidades entonces de lograr esos, esos cambios en algún sector, por ejemplo, de la empresa, si es que eso es lo que necesito, ¿cierto? Y también, personal externo, introduce ideas que pueden resultar interesantes. Es decir, a veces hay, como les decía, eh, estilos, formas, aptitudes, aspectos culturales, condiciones de liderazgo, formas de conducir un equipo, etcétera, que no lo estoy teniendo dentro del equipo y que tenemos que buscar esa persona afuera. ¿Qué serían las ventajas del empleo externo? Y Y además, desventajas. ay, Sí, le escucho. Sí, sí, y además incorporar también nuevas metodologías, porque a veces una persona que está de afuera, ¿sí? Es alguien que podés capacitar de otra manera, más si querés implementar cambios, porque cuando tenés internamente, como que están muy acostumbrados y el tema de los cambios o del salir de la zona de confort, digamos, cuesta mucho más con los internos que con un externo, digamos, también, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Es una buena expresión la palabra que usted usó, que es lo que llamamos la zona de confort. Ujú. También se suele utilizar otra palabra, que es el paradigma. El paradigma sería, digamos, el status quo, o la forma en la cual nosotros tenemos dentro de la organización y cuando no queremos salir de allí precisamente por estar en una zona de confort y por no Claro. entender que ese paradigma, que sería esa visión de cómo conducir la empresa, tiene que tener un cambio, a veces el proceso de búsqueda externo lo resuelve, ¿no? Eh, Ujú. bueno, son, digamos, como les digo, estos son un breve resumen, muy escueto, a su vez de un capítulo de un libro, y claramente da o tiene una dimensión bastante amplia, pero bueno, la idea es que estos conceptos principales estén así transcritos y esta es la idea del Power que le hice, ¿no? Pero bien, bien su comentario y por supuesto, todo eso también hay que tener presente. Ujú. Bueno, primera parte, determinación de la necesidad y perfil del puesto. Bueno, ahora, después de haber hecho el paneo sobre cómo podemos cubrir un puesto, que dijimos que lo podíamos hacer a través de la propia organización o a través de una consultora, y haber hablado también si a la búsqueda la hacíamos internamente, en cuyo caso lo hacía, por supuesto, la propia empresa con gran participación de recursos humanos, o si se hacía afuera, en donde podía, en la búsqueda afuera, les repito, puede que sea a través de una consultora o que sea la propia empresa la que lo realiza, ¿no? Ya vimos un poco las dificultades para realizar las búsquedas externas, a veces hay que tener un equipo en el área de recursos humanos más completos, a veces hay que tener ciertos manejos de temas relacionados con características psicológicas, de las evaluaciones de las personas que se hacen, en fin, temas que en ciertas organizaciones, por su dimensión y por los equipos que la forman, que integran el área de recursos humanos, no se tienen. Y en esos casos es mejor buscar personal a través de consultora. Bien, hecho este comentario, esta síntesis un poco de todo lo que vimos hasta ahora, que acabo de mencionar, eh, vamos a lo que es el proceso de selección. Un poco yo les hablé que cuando nosotros tenemos